Entonces a veces comemos en el bus un sándwich, una manzana, Bien, claro, una un cosa jugo, más. y ya está. Más barato, más rápido, más nutritivo. Entonces la lonchera sigue siendo parte de nuestro día a día, tanto mi vida personal como para el proyecto, y el transporte público también sigue siendo algo muy importante para nosotras. Incluso yo acá en Lima uso transporte público. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Pero también sirve, digamos, para entender cómo ciertos procesos han cambiado. Sí, claro, y tienes que adaptarte porque es parte de, pero... Sí, pues. Digamos que son gajes del oficio, nunca mejor Es lo que dicho. toca. ¿Me escuchas bien? Gracias por el tecito. Claro, por favor. Un poco frío, Tecito nomás, motivante. pero está bueno. Está... Sí te escuchas bien, ¿no? Sí, me escucho bien. Importante no te tapes la cara, que es la que vende. ¿Puedes subir un pelín el...? ¿Sabes que me estoy quedando sordo, Lucía? Anda. ¿Qué quieres que suba? ¿Tu retorno? Sí, un poquito. Hola, hola, hola. Sí, ahí está perfecto. Genial. Sí. ¿Empezamos? Empezamos. 3, 2, 1. Y estaba mucho más cerca de ser, en lo que se terminó convirtiendo, un pillo de cuarta, con familiares fugados y tal, que un Hugo Chávez capaz de montar una revolución. Que para eso hay que tener verbo. Esa capacidad, para eso hay que tener verbo, hay que tener dinero, hay que tener respaldo del ejército, hay que tener un banco político, digamos, grueso. Y él no tenía nada de eso. Estaba muy fácil ver que la amenaza comunista, el fantasma de vamos a hacer Cuba, Nicaragua, eso no iba a ocurrir. Lo que sí iba a ocurrir, que fue lo que terminó ocurriendo, es un presidente mucho más parecido a los anteriores, que traicionó todas las promesas de la izquierda. No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más, por esa lengua te la voy a jalar, escúpelo ya. Eso es La Lengua. Auspiciado por Samsung. ¡Brum! Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Bien. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, sí, bueno, como corresponde a alguien que vive en la madre patria. Tengo esa excusa Claro. que es contundente. No Así nos es. hemos visto porque vivo en otro país. ¿Tus amigos te dicen ingrato o tienes más contacto con tus amigos a pesar de vivir allá? Porque a veces que la gente es ingrata cuando vive en la misma ciudad, pero cuando se va, le sale como una especie de nostalgia por la amistad y empiezas a escribir a tus amigos. Buena pregunta. No sabría medirlo, pero lo que sí es verdad es que uno ya no extraña como en esa época en la que no tenías los medios para estar comunicado en el día a día, ¿no? Claro. O sea, yo lo siento ahora. No es que extrañas, porque cuando extrañas, inmediatamente tienes mecanismos para apalear o aliviar un poco esa melancolía por cómo estará mi vieja. Hablas con ella, intercambias mensajes por WhatsApp. Debe haber sido duro ser inmigrante en los 90 cuando la única manera de llegar a tu familia era con una llamada que tenías que hacer maravillas en un teléfono y marcar 18 números, o tenías que conectarte al internet en esa época que tenías que colgar el teléfono y esperar que se conecte para entender unos segundos de conversación. Duro, ¿no? Lo conversaba el otro día con mi vieja y con su hermana menor. Cuando yo tenía 4 años, nos fuimos porque a mi viejo lo nombraron agregado militar en Francia y me contaban la escena en el aeropuerto, en el Jorge Chávez antiguo, además, de unos llantos absolutamente dramáticos. Una escena que hoy ya no se repite tanto, entre otras cosas, porque la gente sabe que alguien se va y hay formas de estar conectado. Pero en aquella época eran postales, ¿no? Eran cartas que uno escribía en un momento que llegaban a veces un mes después y que la otra persona te contestaba para que te llegasen otro mes después. Es decir, una comunicación dilatadísima en el tiempo. Y a eso lo que tú decías. Llamada a la operadora, que básicamente como cada minuto costaba, era toda una conversación telegramática, ¿no? Y Era, esas cartas, hola, ¿qué tal? claro, esas cartas eran hasta literatura epistolar, o sea, Sí, tenían una sí. belleza, porque claro, estabas dándole un mensaje que iba a llegar, sabe Dios cuándo, a una persona que extrañabas mucho. Eso se ha perdido, ¿no? Además, con la que, digamos, una persona a la que no tienes enfrente y en la que vas pensando mientras escribes. Es bien bonita la escritura de las cartas porque supone un diálogo con alguien que no está en ese momento, pero que en algún momento te va a leer, ¿no? Y va a interpretar lo que dices. Sí, es algo que se ha perdido. No sé cuándo escribiste tú la última vez una carta. Bien poquito, ¿ah? Bien poquito. Cuando era chibolo, de haber sido hace unos
¿qué será? ¿20 años? Cartas de amor, ¿no? Sí, a puras exes y puras enamoradas. Nunca escribí una carta... A la actual. No, a la actual no. No digo a la actual, sino, o sea, con la que estabas. Puede que sí, o puede que estaba saliendo, pero sí, me acuerdo me acuerdo haberme en la pandemia, a la hora de remodelar justo este depa, como te estaba contando, Sí. encontré con Paz una caja y ahí estaban todas mis cartitas de amor. Y Paz tuvo un gesto interesante porque me dijo... Las incineró. Gracias a Dios no, pero me dijo, acá están las cartas que le escribí después a todas esas, como no, Claro. basuré la sensación, pero sí, pues me hizo acordar otra época que claramente ya no está más para bien o para mal. Lo que me lleva a preguntarte algo. Hoy, 2023, mucha agua corrió bajo el río en tu vida. ¿Sientes que eres más un escritor que hace periodismo o que eres un periodista que escribe literatura? Recuerdo una conversación con mi analista hace mucho tiempo donde ese tema salió a flote porque eran los años en los que yo mismo me debatía ante mí, ¿no? Respecto de qué cosa era, ¿no? Y para empezar exploramos esta obsesión por definirte ante el resto. Etiqueta. Que es absolutamente natural, además, ¿no? O sea, tú quieres que te reconozcan como algo y cuando haces muchas cosas puede generarse un conflicto contigo mismo, de identidad, en fin. Y él me dijo, esa respuesta siempre hay que darla en gerundio. Es decir, cuando estás haciendo periodismo, eres periodista. Cuando te sientas a escribir, eres escritor. Cuando estás jugando con tu hija, eres papá. Cuando estás conversando con tu esposa, no sé, planeando un viaje, eres... Es decir, no hay una sola etiqueta que te defina ante la sociedad unánimemente y todo el tiempo. Entonces hoy te defines de esa manera, como en un gerundio... Sí, hoy he venido a Perú en estas semanas para promocionar la novela. Y ahora mismo que converso contigo tampoco siento que sea únicamente eso, ¿no? También somos dos patas que están planchando una arruga, ¿no? Claro. que tenemos pendiente. Salud por eso, Salud con tecito. Eso, qué lindo. La inclusión nueva que has tenido ahora en el podcast, que celebro, que me parece chévere. Gracias por tus tips, por cierto. Siempre, por favor. No, es que eso habla de una generosidad que no necesariamente existe en un mundo tan competitivo, donde hay tanto celo, que es un mundo que yo no conozco, en el que estoy ingresando por la puerta, pero así la de atrás y despacito, ¿no? Porque además veo que las habitaciones principales están bastante congestionadas y se dedican a otra cosa. Sí, estoy ahí en la correcto. cocina, ¿no? Pero bien, es un camino hermoso y es un descubrimiento que crece día a día. Yo lo que te quería preguntar es, ahora cuando tienes un invitado en el podcast, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que la sensación cuando yo he hecho algo en tele y viene un invitado que entra por la puerta de maquillaje, que luego es recibido por el productor, que se da cuenta que el entrevistador o el conductor del espacio recién lo ve cuando ya dicen 3, 2, 1 al aire, Sí. es muy distinta a un podcast donde tú lo invitas a un espacio, lo haces pasar, le invitas algo de tomar. Claro. El perro te salta. Así es, el perro te salta, te gracias Chino. impregna todo su olor natural. Entonces, eso crea una calidez, Así es, un así ambiente de confianza. Eso te genera, para bien o para mal, una aproximación distinta al invitado. Total. ¿Cómo lo haces o cómo lo llevas tú ahora que estás haciendo un podcast después de haber hecho tantos años, no sé, de entrevistas en RPP ¿cómo lo sientes? A ver, bueno, está el podcast que hacemos con Josefina Townsend, Sálvese quien pueda, sí. que es un podcast o un programa digital, me cuesta a veces un poco definirlo, pero que es eminentemente político, de cosas que ocurren en la actualidad. Y está este otro que hemos empezado hace relativamente poco, Personaje Principal, donde la idea es conversar no solamente con escritores, aunque en esta primera temporada son básicamente escritores, pero lo que hago es tratar de generar un clima de confianza, ¿no? Los espero en la puerta del edificio, a diferencia de acá. No, Acá le tiramos la llave. ¡Súbelo más rápido que estamos tarde! Toca. Los acompaño, conversamos un rato. Hago un poco las de el productor. Hago la chamba que antes hacían los productores o que hasta ahora hacen en la tele. Y sí, o sea, no hay tanta parafernalia tampoco. Y sí creo que la gente llega a sentirse cómoda, ¿no? ¿Y qué pasaría si tuvieras de invitado no un escritor al cual le has pedido que por favor te deje generosamente su tiempo o a un amigo tuyo, sino que tu podcast por ahí se convirtiera en en una tribuna de elecciones? Entonces vas a tener un político, vas a tener a Keiko, vas a tener a Castillo. Ya no puedes ser tan amable en tu conversación y en tus preguntas porque tienes un deber periodístico que picarlos. ¿Tú sientes esa diferencia como que en una cosa hago periodismo y en otra cosa hago este tipo de conversación? Sí, y es una línea que evito cruzar. O sea, siento que si me pongo a conversar con un político y me pongo en plan más amable, tal vez en otros espacios ese tipo de conversación se pueda dar.
Pero a mí ahí me asalta un poco la responsabilidad de tener que hacer ciertas preguntas incómodas y tener que confrontarlo. Y eso necesariamente genera unas tensiones que a veces se disuelven apenas terminas de grabar, que también me ha pasado, ¿no? Con los políticos que seguramente tienen más oficio. Sí, sí, que saben que van también a un show, ¿no? Que hay algo de representación escénica en toda conversación mediática. Pero sí, yo evitaría ahí generar intencional, deliberadamente, un ambiente de confianza, porque sé que hay preguntas incómodas que tengo que hacer. Claro, tú sabes que alguna vez a mí me han dicho pocos comentarios, pero alguna vez me dijeron, ¿por qué nunca incomodas a tu invitado? Y yo le decía, pero... Yo ahora no les respondía, ¿no? Primero me reía, pero cuando fueron 2 o 3 decía, ¿cómo voy a invitar o incomodar a alguien al que le he pedido 2 horas de su tiempo? Claro. Luego subir 4 pisos, venir en un taxi, se sienta al frente mío después de recibirlo, darle la mano y no está persiguiendo ningún interés público. Estamos hablando o de su libro, o de su vida, o de su canal de YouTube. ¿Por qué tendría? Que no quiere decir que tengamos que estar en todo momento de acuerdo, pero Sí. no es la misma la premisa de entrevistar a un político que está persiguiendo un cargo que va a depender tu vida y la de la sociedad. No sé si tú lo ves igual. Y además, en tu caso, además no creo que sea el papel que a ti te interesa interpretar. Para nada. Desde que el programa se llama La Lengua, ya la gente sabe que viene a lorear, Así a conversar, es, ¿no? así es. Que lo más probable es que tú estás interesado en jalarles la lengua para que digan algo de lo cual después tal vez se arrepientan y te pidan, oye, edita esta parte. Alguna vez, sí. Y yo soy piadoso, debo decir. Para eso tenemos una comunidad premium donde mando las cositas así debajo de la alfombra. Mi esposa te ve muy seguido, te ve siempre, yo también, y ahora me decía, ¿no? Ten cuidado con lo que vayas a decir, porque Jesús es un experto en jalarte la lengua. Le digo, No, bueno, por favor, uno acá. sabe a dónde va, ¿no? Gracias. Me honra ese comentario. Como entrevistador, el otro día se lo pregunté, no el otro día, hace unos meses a Ismael Cala. Le dije, ¿quién ha sido el entrevistado donde has sentido algo de miedo? Miedo en el sentido, el precio del poder. Me lo dijo Patricia del Río, por ejemplo, con Urresti. O me lo dijo, no sé, algún periodista que en tu oficio se has expuesto a gente que tiene mucho poder o que puede generarte consecuencias. ¿Recuerdas algún invitado que hayas dicho, conchos, madre, aquí la cosa estuvo tensa, caliente? No invitado en RPP, pero sí entrevistado en El Comercio, en la campaña presidencial del 2005. Alan García en su oficina, además. Era imponente, y no lo digo únicamente por el tema físico, sino porque es un tipo que tiene toda la experiencia del mundo para dominar una entrevista, incluso con el entrevistador más ducho, ¿no? Tal vez con Bailey uno podía pensar que estaba más incómodo, ¿no? Sí. Pero no, yo estaba, no sé, tenía 20 y pico de años y me esmeré un montón en hacerle una entrevista lo más profesional que pudiera. ¿Escrita o con video? Escrita. Sí, en esa época, te estoy hablando del 2005, Claro. todavía los reporteros no salíamos, como sí saldríamos algunos años después con video. O sea, tú y tu grabadora. Sí, y un fotógrafo, y por ahí tal vez alguien que hizo algo de video, pero muy... Miniclip, una cosa... Sí. Pero sí, yo creo que él ha sido el más intimidante, ¿no? ¿Y por el contenido de la conversación, por la coyuntura o porque te hizo sentir, chiquito, pórtate bien porque yo soy el poderoso del poderoso? Creo que por las 3 cosas juntas. Sí. Por sus respuestas, porque maniobraba la entrevista. Tampoco se la puse fácil, pero sí creo que de ese sentimiento al que tú te referías, creo que lo he experimentado más con él. Alan García, ¿tú crees que la gente o que el país extraña un político con todos sus pasivos, pero de la talla de Alan García? Porque siento que de un tiempo a esta parte de la política se ha convertido en un tipo como Castillo. De la talla retórica, sí, ¿no? Porque intelectual, era un tipo, si quieres, ¿no? Era un tipo sumamente articulado, y si uno ve en YouTube y buscas el meeting del 2001, cuando él regresa del exilio en la Plaza San Martín. ¡Qué tan florero que bestia! O sea, yo lo escucho, y cuando lo escucho digo, claro. O sea, un tipo que nos había metido la mano hasta el fondo. ¿Cómo no? La gente se conmovió y votó por él, ¡Qué ¿no? bestia! Sí, y cita a Calderón de la Barca, el famoso meeting donde cita a Calderón de la Barca. Pero luego su comportamiento político, moral, digamos, legal, ha sido, en mi opinión, muy decepcionante, ¿no? Sí, Por claro, eso cuando sin la duda. gente dice, Alan 1 sí un desastre, Alan 2 mucho mejor. Digo, a ver, depende, ¿no? Depende de qué temas hablemos, porque también hay los suficientes peros como para cuestionar esa afirmación. ¿Te pasa que te dicen en España, Perú, chévere, ahí meten a los presos, a los presidentes Sí. presos, qué bien, es un récord? Sí me ha pasado muchas veces, con taxistas sobre todo, y es curioso porque siento que a veces los peruanos, como le ocurre a cualquier ciudadano del mundo en su país, que no valoras lo que ocurre en tu país hasta que alguien viene a decirte, oye, por lo menos en tu país
los meten en la cárcel. Y tú dices, claro, a ver, no estoy seguro si nos deberíamos sentir orgullosos por el comportamiento de la justicia o decepcionados Porque por todos van adentro, por lo ¿no? idiotas que somos como electores. Claro, ¿no? claro, es verdad. Pero yo creo que al final me quedo con que por lo menos los metemos adentro porque cada vez escuchan que la mayoría de presidentes tienen en todos los países, ¿no? Vas a Argentina, vas a España, vas a Estados Unidos y ya cada vez empieza a tomar más acción contra Totalmente. una figura que era Sí. pues una investidura casi sagrada, ¿no? Con todos los excesos que los fiscales han cometido, porque también han cometido claro. excesos y los siguen cometiendo, pero yo prefiero excesos en el Ministerio Público que terminen arrinconando a los verdaderamente poderosos a esa mano tibia que durante décadas, Jesús, cuando tú y yo éramos chicos, los poderosos, los presidentes, nunca se iban No, pues, ni siquiera al banquillo de los acusados. nada. Siempre eran los mandos medios, no funcionarios de segunda o de tercera, pero que un presidente esté enfrentando la posibilidad siquiera de irse a una cárcel, eso recién con Fujimori, ¿no? Y me parece bien que ocurra que un país sea capaz también de poner en el banquillo de los acusados a aquellos que estuvieron en Palacio de Gobierno. A mí lo que me parece increíble es que hayan 4, 5, 6 presidentes y Ya, el que eso- entra siga robando. O sea, no te das cuenta que hay 4 hueones que la han hecho igual y los han Claro, metido ¿no te das guardados. cuenta que eso te va a pasar a ti Así es. indefectiblemente? Lo de Castillo Sí. para mí no tiene ninguna lógica. A mí tampoco. Cuando comparas la política crispada que hay en el Perú, esa política de Twitter, de debate muy poco alturado, de adjetivos, de radicalización, ¿sientes que pasa lo mismo en España, en Perú y en España? Porque en España está Vox, está Podemos, está un Pablo Iglesias, en fin. Y siento que de alguna forma hay muchos paralelismos. ¿Cómo lo ves tú que vives allá, pero que escribes sobre lo que pasa aquí? Tal vez estoy pensando ahora en antes de que Vox aparezca, porque yo he escuchado a voceros de Vox decir huevadas absolutamente inaceptables, ¿no? Y además decirlas mal, digamos, con un lenguaje que no está a la altura de, no sé, otras propuestas políticas con las que a lo mejor no coincido, pero que me parecen súper bien expuestas. Me parece una política de argumentación, ¿no? Incluso desde la derecha, desde la izquierda más extremas, había una argumentación de por medio, ¿no? Y había como un debate de ideas. Te hablo de hasta hace relativamente poco. Siento que en los últimos 3, 4 años eso se ha deteriorado mucho. Y tal vez no encuentras como aquí congresistas jugando Angry Bird en pleno discurso de la presidenta, O de espaldas, ¿no? ¿no? O de espaldas o jateando, pero tampoco está muy lejos la política española de lo que ocurre en los países latinoamericanos, ¿ah? Samsung sorprendió al mundo con lo nuevo de sus equipos Galaxy. Nos presentó al nuevo Z Flip 5, el celular perfecto para los creadores de contenido como yo. Su pantalla es 278% más grande que su versión anterior y personalizable. Además, su diseño es más compacto y fácil de llevar. Aprovecha y llévate el doble de almacenamiento sin pagar más. ¿Qué esperas? Únete al lado Flip. Gracias Samsung por estar con La Lengua. ¿Tú te has dado cuenta, o te parece que es así, que desde las últimas elecciones ha habido un periodismo en muchos sentidos mucho más activista, casi partidario, eligiendo directamente a su candidato y haciendo campaña por él desde la óptica del periodismo? ¿Cómo te sientes con eso y cómo lo practicas tú? O sea, imagino que tú como ciudadano tienes una opción ideológica, ahora me contarás, pero también tienes un deber con tu oficio, pero a la vez es muy difícil, cada vez la objetividad está más gris y es muy difícil, no sé, poder medir eso, ¿no? Sí, yo ahí, digamos, siempre he militado en la vieja práctica norteamericana del periodismo. Es decir, los medios pueden tener un candidato y están las páginas, bueno, ahora hablar de páginas tal vez sea un poco anacrónico, pero están las páginas de opinión, en los espacios de opinión, para ahí mostrar las opiniones, pero no negarle a tu público la posibilidad de tener un despliegue informativo equitativo para todos los candidatos, para los dos candidatos si hablamos de una segunda vuelta. Es decir, hay espacios del periodismo donde la opinión no solamente está bien darla, sino hay que darla, porque yo creo que uno, antes de ser periodista, es ciudadano. Uno empezó votando, empezó interesándose por lo que ocurría a continuación, digamos, en el país. Tratar de encubrir eso con una faceta de periodista neutral, objetivo, a mí se me hace muy difícil. Es como el periodista deportivo que dice que no es hincha de ningún equipo y nunca ha sido hincha de ningún. Mentira, pero has Mentira. entrado al fútbol porque eres Total. hincha de Alianza, luego Cristal del Boys, pero no porque te gusta el fútbol, ¿no? Así es, sí. Lo que tal vez sí he aprendido como ciudadano y periodista es a ser muy escéptico, incluso con aquellos que en su momento parecen encarnar las cosas en las que yo creo, ¿no? Porque todos han sido decepcionantes en su actuación política en los últimos 20 años, ¿no? En Y el Perú. hoy Y para atrás también. ¿Y hoy te defines en alguna
posición política, alguna ideología en algún espacio? Aunque me digan tibio, caviar, cobarde. Eso es lo que te dice, ¿no? Caviar. Sí, porque es la forma más fácil de no discutir argumentos, ¿no? Ajá. Pero yo creo mucho en el centro, aun cuando el centro hoy esté convertido en un lugar, un reducto absolutamente minúsculo, que no tiene muchos interlocutores. Pero yo descreo totalmente de los extremos y así lo planteé en mi última columna de Somos, una semana antes de la elección. Este proyecto político, el de Keiko Fujimori en ese momento, me parece inviable. Yo no tengo cara para votar por él. Pero también el otro proyecto me parece igual de desconfiable. Si tú quieres votar por Keiko, adelante. Nadie debería juzgar tu voto. Si tú quieres votar por Castillo también. Y si tú quieres votar en blanco, que era mi alternativa, que nadie te diga eso está mal, eso es cobarde, porque el voto de protesta también está contemplado en la Constitución. Bueno, más neutral que eso yo creo que no puede haber, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, igual llovieron insultos de todos lados, amigos, familia, una eclosión, digamos, de relaciones. La política... ¿No te pasó a ti? Me pasó, sí. Lo que pasa es que yo no estoy en el periodismo político, entonces porque yo no podría dormir tranquilo. Y aparte yo soy, o sea, como constantemente estoy frente a un micrófono una vez a la semana, es muy probable que termine diciendo cosas en las que a veces me contradigo y que a veces termino diciendo cosas en las que de repente en ese momento pensaba, pero a cada 2 años no, y la gente tiende a pensar que todo está escrito en piedra a veces, pero está bien contradecirse, Totalmente Jesús. bien, O sea, claro. yo creo que la contradicción es innata al ser humano. Y porque no eres el mismo a los 23 que a los 25 ni siquiera. También, Cambias. exacto. Yo sospecharía más bien de aquellos que se vanaglorian de ser coherentes todo el tiempo, ¿no? Así Y de es. ser rectos. No, ahí ese tipo de discurso moralmente impoluto me genera muchísimas sospechas. ¿Y alguno de esos haters o de ese odio que te decían caviar, tibio, lo que sea, te llegó en algún momento? ¿O alguna cosa en la que te han dicho en esos espacios? Generalmente en Twitter, espacio en el que yo no estoy. ¿Por qué te fuiste? Por salud mental, claramente. Abriendo otra conversación. Por salud mental y felicidad. Es que no... ¿Y extrañas algo de Twitter? Ni ¿o un no? poquito, nada. Casi que te lo estoy preguntando para ver si me convences de Puta, dejarlo. Vete, hermano. No hay nada. Lo único que extrañaba ahí, y que ahora lo tengo de otra manera, era la inmediatez de la noticia. Yo tengo una fascinación por el periodismo desde muy chico. Nunca lo he ejercido de manera muy, digamos, firme, pero, no sé, pues me he comido libros de Kapuczynski, de Sí. Pérez Reverte. Tenía una onda con el periodismo natural. Pero claro, al final decía, yo veo la vida de los periodistas que he entrevistado, que gracias a Dios he conversado con la mayoría y gente con la que he compartido, de derecha, de izquierda, del medio, lo que quieras. Y no les envidio ni un poquito esa vida en la que vas a salir a la calle y te van a gritar caviar, o te van a gritar facho, o te van a gritar... Me parece que es la máxima crispación de todas. Sí. Y yo siento que ya estoy viejo para eso, tengo 2 hijos y me provoca sentarme a ver Breaking Bad, hermano. Ya no quiero estar peleándome con la gente. Ya pasé por esa época. No, a mí tampoco me gusta pelear. Me parece increíble que haya gente que invierta tiempo y energía en, por ejemplo, seguir a alguien cuya opinión no te importa. Insultarlo ¿no? constantemente. Insultarlo. Anda a ver a otra persona. Cuando podrías ver, no sé, aunque sea 3 minutos de la última temporada de la serie que te gusta. Y ser feliz. Exacto. A veces a mí me provoca responder, pero también siento que uno tiene derecho a elegir a sus interlocutores y que tienes que saber a quién responderle, ¿no? Porque además cuando los insultos vienen acompañados de videos editados o de fotos de hace 30 años que no tienen ninguna correspondencia con la realidad, no me parece un planteamiento serio. Pero creo que más me jode, o sí me puede joder cuando viene de un líder de opinión, Sí. que yo siento sí. que debió tener un poco más de responsabilidad. Ahí sí ha respondido, cuando Así siento es. que el equívoco llega de parte, el equívoco o la mala onda. O la llega difamación sí, directamente. llega de parte de alguien que tiene una audiencia, ¿no? Y ahí sí respondo. La tragedia en redes sociales es que cualquier respuesta, por muy sólida que sea, jamás tendrá ni el alcance ni el impacto del De insulto la mierda que la te- originó. Así ¿no? es. Y de hecho, las respuestas, yo el otro día, una amiga mía la fue cancelada, no hace poco, hace ya unos par de años, ¿Por qué? porque dijo... ¿Puedo sacarme la Sí, chaqueta? por favor. Dije chaqueta, qué horror. Españolísimo. Van a decir español de mierda. Ahora que tiene la Alienado, nacionalidad. no le iba a Ribeiro, alienación. Claro. Una amiga mía hizo un comentario muy mal sobre otros chicos que estaban empezando a actuar y yo le di casi porque a mí me ha pasado, no sé si el manual, pero le dije, cuando estás en crisis y la gente te está tirando, es el peor momento para dar una justificación. Y si la vas a dar, tiene que ser sí. breve, concisa. Y, o sea,
económica al mango, porque si no, Totalmente. van a agarrar un verbo, un adjetivo y te van a seguir estirando el chicle, porque le estás dando de alimentar al monstruo. Entonces, me recordaba ese momento y decía, claro, pero a veces es injusto que no has hecho nada, estás tranquilo en tu jato y sale un periodista o sale un líder de opinión a destruirte. Y claro, tú estás bastante más expuesto a eso, ¿no? Y probablemente una vez por semana tengas que leer comentarios que te duelan. Yo quiero saber... Una vez por semana, una vez por hora. Una Porque últimamente... Pero ¿sabes qué también? ¿Pero te entran? ¿Te llegan a entrar? No por dos razones. A ver, sí un poco. Evidentemente yo soy una persona igual sensible, ¿no? Pienso en mi hija, que algún día no sé si leerá esas cosas y me hará preguntas. Pero hay dos cosas. Mi viejo, que tuvo una faceta pública en unos años bien crispados, siempre tenía un cuero de chancho para las críticas cuando éstas venían, digamos, con una virulencia que no venía al cuento, ¿no? Entonces tal vez tengo algo de ese aprendizaje. Y por otro lado, en la Feria del Libro, el domingo pasado, confirmé que Twitter es una burbuja absolutamente minúscula a la que le damos demasiada importancia, entre otras razones por nuestro narcisismo. 0.5% del Perú tiene Twitter y de esos 0.5% el 50% son huevitos que están ahí, o bots. Sí, total. Fui a la feria, la gente es súper cariñosa, se llenó el espacio y en las firmas sentías esa calidez tan ajena a Twitter. Y una vez más confirmé, o sea, la relación de Twitter con la realidad es una relación no imaginaria, pero no está en los niveles que solemos adjudicarle, ¿no? Y sigues ahí por un tema de actualidad brutal, de coyuntura. Y porque me permite difundir actividades o cosas que hago a gente que me interesa, ¿no? Si para eso, para llegar a ese público, tengo que lidiar con gente a la que no abrazaron de niño, ¿no? Tal cual. Yo siempre le digo a Paz eso. ¿Pero por qué te dices esa guapa? Porque seguramente pues, llega a su casa y mira el techo y está frustrado, ¿no? O porque por alguna razón no ha podido cumplir algunas de sus metas en un país que además no es precisamente generoso al momento de ofrecer oportunidades. Pero si tengo que lidiar con esos insultos, la verdad es que no me importa. No te diré que me resbala, pero no le doy tampoco importancia. Hablaste de tu padre hace un rato, yo leí tu libro, La distancia que nos separa, me encantó. Me sentí muy identificado en muchos aspectos en esta relación que generalmente en este caso yo primogénito tengo con mi padre, una relación cómplice, pero también de mucho desgaste por momentos. Hoy tu literatura va por otro lado. Dejaste un momento esa figura hijo-padre y ahora eres más bien el padre de tu hija, o si cabe la comparación que estoy diciendo, pero te has ido por otros ámbitos, ¿no? Leí un poco la reseña de tu último libro y pensaba, no sé por qué, en Territorio Comanche, de Pérez Reverte, un libro de guerra, sí. ¿Qué ha pasado en tu literatura? Bueno, pasó la pandemia y en la pandemia viste que mucha gente tomó decisiones radicales. Gente que se divorció, gente que renunció a su trabajo o que la renunciaron, gente que apostó por un emprendimiento, gente que sintió la amenaza de la muerte, y es interesantísimo lo que ocurre con la gente cuando siente la muerte a su alrededor. Toma decisiones que sabes o que intuyes que tal vez no te quede tiempo para tomar más adelante. Y a mí, de forma bastante inconsciente, no fue una afirmación, digamos, del todo racional, me reencontré con una historia que yo mismo había conocido años atrás. Facebook me recordó una columna que había escrito años atrás en La República, y cuando la volví a leer, dije, tengo que escribir sobre esto. La historia de este piloto, te la resumo brevemente, la historia de este piloto peruano que nace en Trujillo, que tiene una madre alemana y un padre con el que se lleva pésimo, italiano, los dos inmigrantes. Es bien interesante el fenómeno de la inmigración en la Trujillo del inicio del siglo XX. Y lo único que quiere hacer en la vida es conocer Hamburgo, porque su madre es de ahí, porque su abuelo le manda cartas, porque siente algún tipo de conexión sentimental con la familia materna que ahí vive, que además es numerosa. El abuelo le cuenta de cada uno de esos parientes. Lo único que quiere hacer es cumplir 18 años, irse de ese país que le ha quedado chico, el Perú, tomar un barco a Estados Unidos, hacer dinero y llegar a Hamburgo. Y casi que lo consigue, pero se cruza la Segunda Guerra Mundial. Él se vuelve piloto, se asimila a las fuerzas aéreas y enfrenta cada misión como si fuera la última, con un coraje que no sabía que tenía, hasta que un día le dicen, tienes que bombardear Hamburgo. Y entonces, esa encrucijada del tipo que está en la duda entre cumplir la misión que le están ordenando, además un país que le ha dado un uniforme, que le ha dado un nombre, o
sabiendo que además puede matar a la única gente que le interesa conocer, ¿no? Al linaje de su familia, Exacto. Entonces, cuando volví a esa historia, dije, la tengo que contar ahora porque tal vez yo me siento también un poco como en un avión, no dispuesto a tirar bombas, pero con estas relaciones raras, ¿no? Con el Perú, de lejos, en fin. ¿Y Sí. qué porcentaje de esto es a lo Truman Capote periodístico o es totalmente imaginación El tuya? personaje existió. Por eso escribí yo una columna cuando supe de su existencia en el 2014. Pero cuando quise rastrear un poco más, las limitaciones de la pandemia jugaron en mi contra y felizmente jugaron en mi contra porque me obligaron a imaginar y apostar por la ficción. Pero para hacerlo, cuando ya las fronteras se liberaron, me fui a Hamburgo, me fui a Trujillo, hablé con historiadores, levanté información para construir estos personajes que por muy ajenos que parezcan a mí o por muy ficticios que sean, encarnan todas mis dudas, todas las emociones que me interesa poner en una novela y se parecen mucho a mí a pesar de estar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal chamba de investigación? Uf, muchísima. ¿Y por qué uno escribe? Voy a responderte con un verso de Fernando Pessoa. El arte es la explicación de que la vida no basta, ¿no? Si la vida bastara tal cual está planteada, si la realidad nos convenciera, uno no tendría necesidad de recrearla o de modificarla o de reinventarla a través de la música, la literatura, el arte en general. El arte es la prueba de que la vida no basta. Y junto con eso, escribes para, yo siempre digo, para darle a la vida el sentido que la vida no tiene. O sea, si uno lo piensa fríamente, Jesús, a veces nuestra vida es una repetición de fórmulas, mecanismos. Qué suerte los que no viven bajo esa premisa, pero muchas veces son unos mecanismos que ya hemos aprendido de memoria, tanto que ni los cuestionamos. Sabemos qué va a ocurrir cuando giremos a la izquierda, sabemos qué va a pasar abriendo esa puerta, sabemos qué tenemos que hacer en nuestro trabajo para ser funcionales y que no nos voten o para eventualmente ascender. Y de pronto lo que nos ocurre, que es maravilloso, ocurre, a ver, una vez a las 500, ¿no? Cada 5 años. A veces te ocurren muchas cosas geniales en poco tiempo, pero por lo general son vidas que no tienen mucho sentido. En cambio, en las novelas, todos los personajes están puestos ahí por alguna razón. Todo parece responder a algún propósito. Y eso me gusta, cuando los libros te dicen más cosas sobre ti que la propia realidad en la que vives. Es bonita esa definición de Pessoa. A mí me has hecho acordar la definición de Manuel Bajes Montalbán, que le preguntaron por qué eres escritor y dijo para ser alto y guapo. Y me pareció súper honesto, súper claro. Soy escritor, camino en la calle. Tiene un personaje además de un yo no podría suscribir esa respuesta. O sea, creo que lo que él dice, y creo que en algún punto, no sé si todos los escritores tengan, es una necesidad también de mostrar un poco el brillo, no sé si el ego. ¿Cómo te llevas con tu ego? ¿Lo tienes bien dominado? A ver, efectivamente, o sea, todo artista tiene ego. Totalmente, ¿no? Toda persona que tiene necesidad de construir un relato, sea desde las muchísimas formas que existe para hacerlo, tiene un ego, ¿no? Y hay un narciso con el que hay que también lidiar. Pero yo no siento que sea especialmente egocéntrico. Creo que lo soy en la justa medida. La medida correcta para que no te pisen el poncho también, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, y celebro las cosas buenas que le pasan a mi trabajo cuando ocurren, pero no me siento una persona especialmente vanidosa. Pero con la distancia que nos separa, que fue traducida a no sé cuántos idiomas, vendida en el último rincón del mundo, ¿no dijiste, o sea, en ningún momento te dijiste honestamente, mierda, soy la cagada? Metí un libro, pero un bestseller. O sea, eso es el sueño de todo escritor. Todo lo que ocurrió, y felizmente sigue ocurriendo con esa novela, a mí, te soy sincero, me tomó por sorpresa, y que te lo cuente Jerónimo Pimentel, mi editor, a quien conoces. Gran tipo. Yo no le tenía fe a ese libro. Le dije, ¿cómo vamos a tirar 5.000 ejemplares en la primera tirada? Estás loco, no lo va a leer nadie. Lo leí a pesar de mí, lo escribí a pesar de mí mismo, porque había una parte de mí que no quería chocar con mi familia, que no quería necesariamente revelar tales pasajes, pero mi lado de escritor era más voraz, era más irresponsable tal vez con el hijo, con mi lado de hijo, y fue para adelante con un cuchillo entre los dientes y al diablo. Aquí mis lectores no están en mi familia, mis lectores están en otro lado, no sé dónde, tal vez ni en mi país, pero alguien leerá este libro y va a pensar no en mi viejo, no en mi familia, no en los secretos, no en la intimidad de Cisneros, sino en su propia familia, correcto, en las cosas que no saben, todo lo que ignora de la gente que ama
Y ese es el movimiento que a mí me interesaba generar. ¿Y te puteó tu familia? Sí. Porque el libro es de Sí. una... Sí. O sea, ¿sabes qué me hizo acordar por momentos, a pesar de que la prosa no tiene nada que ver, por lo menos yo no la emparento, a lo que le pasaba a Bailey cuando escribió pues No se lo digas a nadie, cuando escribió todas estas novelas donde hablaba de personas, actores, músicos, su propia familia, y hasta ahora lo hace en sus columnas, es más, ahora en sus videos de YouTube, de unos inescrúpulos artísticos, si quieres decirlo de alguna manera, que a veces le envidio, pero que a veces digo, ¿cómo te vas a dormir diciendo o habiendo escrito eso, no? O sea, y tú en esa novela, más allá de la relación con tu padre, revelabas otras cosas personales de tu familia que un lector un poquitito más acucioso se da cuenta que no era tanto imaginación, y me imagino que te cayeron varios sables por eso familiares, ¿o no? Sí, cayeron varios sables, algunos más dolorosos que otros, algunas rupturas que también agradezco porque en el fondo estaban esas relaciones teñidas por el cinismo familiar también. Fue como pasar las relaciones familiares por un cernidor, ¿no? Y al final quedaron los que tenían que quedar, ¿no? Ah, sí. Sí, mis hermanos de padre y madre, algunos primos y sobrinos, la poca gente con la que uno debe relacionarse a fin de cuentas, ¿no? Cuando uno es chico, tiene como esta ilusión del clan, ¿no? De formar parte. Roberto Carlos, 1 millón de amigos. Exactamente. Y es ¿no? mentira, pues. De los almuerzos familiares, multitudinarios, qué paja, pero como foto. Y los 40 eso ya no es tan real, ¿no? En los 40 lo real es la micro red, ¿no? Tu esposa, tus hijos, tu vieja, Qué tu loco que papá, haya funcionado dos más. de filtro, hacer una novela y que las cosas... Ahora, tampoco la escribí con esa intención. Mis intenciones eran otras. Yo necesitaba escribir esa historia porque por alguna razón quería contar cómo había vivido yo de pequeño todo lo que ocurrió con el Perú. Yo estaba en una burbuja mientras el Perú se desangraba. Vivía en una burbuja protegido por este hombre que tenía unas ideas con las que yo nunca he podido identificarme, pero también lo amaba, ¿no? Y al mismo tiempo lo resistía. Y como en esta novela, en la nueva, el mundo no se divide en buenos y malos, en superhéroes y villanos. Son arquetipos infantiles que a veces la gente usa porque es más cómodo y es más fácil. Y es más difícil detenerse en los matices, en las grietas y reconocer que tu propio viejo, que puede tener ángulos maravillosos, también puede ser en algunos casos despreciable o en algunos casos o aspectos de su vida puede resultarte incomprensible, ¿no? Claro, claro. Yo leía la novela y, como te digo, yo mismo hacía el ejercicio de relación con mi padre y estoy seguro que mucha gente, más allá de encontrar el chisme de la familia Cisneros, que no creo que lo vean así, lo veían como, wow, en algún momento puedas haber tenido ese mismo choque con tu papá o con tu hijo o de repente con tu mamá si le quieres cambiar el género. Y creo que eso es lo lindo de la literatura, ¿no? Cuando yo dedico esa novela, ¿no? Por ejemplo, vienen los lectores, siempre trato de preguntar, ¿tu padre vive? Para, con esa información, hacer una dedicatoria un poco más especial. El otro día en la feria le pregunté a una chica que se acercó con su ejemplar de La Distancia. Le dije, ¿tu padre vive? Y me dijo, no sé. Y me desacomodó, ¿no? Porque hay tantas preguntas detrás de esa frase. Y con tanta frialdad te respondió además que tú dices, ay, chucha, te sentiste incómodo, supongo, la cagué de repente. Sí, claro, totalmente. Dije, uy, mejor le hubiese preguntado cómo estás, qué tal, no sé, tienes frío. ¿Qué te escribo? No sé, tú díctame, ¿no? Claro, tu nombre nomás. Pero, Claro, porque te está diciendo tan poco con 2 palabras que... sí, más bien me está diciendo mucho. Así es, te está diciendo mucho con tan poco, perdón. Sí, Sí, efectivamente. Doloroso, complicado. ¿Te sientes un poco raro cuando tienes que una cola de 100 personas y estás firmando autógrafos a desconocidos que, sin embargo, te conocen por tu obra? Me encanta porque todas las personas, por poquísimos segundos que pasen contigo, por muy breve que sea ese encuentro, siempre te dejan algo de información y un poco de cariño que no está mal cuando, más bien, ¿no? En la cotidianidad lo que tienes es lo que comentábamos, esta hostilidad de las redes y tal. Entonces viene gente con regalos para mi hija, con una palabra amable, gente que quiere abrazarte, gente que te lee desde tu primer libro. Entonces es como, no sé, es como un baño de cariño que, Es lindo, que solamente es lindo. puedes agradecer. Te tiene que haber ocurrido también Sí, a ti, ¿no? en algunos aspectos. Cosas que además tú haces sin saber qué se va a hacer su impacto, sin medirlo ni premeditarlo, y qué ocurre. Y creo que el peruano y el limeño en ese sentido es bien caluroso y te puede expresar su amor de una manera muy bonita, ¿no? Y en la calle lo puedes sentir. Cambiando un poco de tema, volviendo al tema peruano, que me parece tan interesante. ¿Qué crees que le falta al Perú actualmente? ¿Crees que necesitamos un... Le falta un refill. Acá viene el señor. ¿Crees que se falta un
un Bukele, un caudillo dictatorial con aires de influencer? ¿O crees que más bien le falta un modelo liberalista? ¿O crees que estamos jodidos de cabo a rabo? Si te dieran a ti la posibilidad de, con la varita mágica, darle al Perú algo, ¿qué crees que sería lo que nos llevaría a ser un país en vías de desarrollo? Qué difícil, ¿no? A ver, creo que hay lecciones muy recientes de las que todavía no hemos tomado nota, ¿no? El Perú, yo me fui en el 2015 y en ese momento parecía una mala idea irse del Perú. El Perú en la discusión pública era un país que estaba en vías de desarrollo. Bonanza económica. Se hablaba de si debíamos formar parte de la OCDE. En fin, éramos modelo fiscal en la región. Y más bien irse a España, que era un país que todavía vivía de los últimos coletazos de la crisis del 2008, no parecía buena idea. Una pandemia de por medio que desnudó las estructuras del país, lo que te demuestra es que no éramos tampoco aquel país que creíamos, o que una élite creía, o que un pequeño grupo creía en el 2014. Somos un país muy difícil, Jesús. Venimos desde, ya ni siquiera te digo desde la República, sino desde mucho antes, una historia de conflictos, de beligerancia. Yo siento que es un país no inviable, pero sí muy difícil de gobernar. Y lo único que esperaría es que el próximo presidente o presidenta, cuando eso ocurra, ojalá sea antes del 2026. Está bien jodido, ¿no? Está jodido, pero ojalá sea antes. Dina no tiene pinta de querer renunciar. No lo que ha pasado con su la discurso cantidad más de bien muertes. planteaba una serie de escenarios hacia el 2024, hacia dentro de algunos años, pero que entienda cómo es que llegó a ese lugar, ¿no? Uno de los primeros errores de Castillo fue no leer su triunfo, ¿no? Él ganó por 44.000 votos, es decir, tendría que haber gobernado también para esos peruanos que no votaron por él. Y forma un primer gabinete con un primer ministro como Guido Bellido, que era una cachetada, claro, a todos los que esperábamos un signo de sensatez, ¿no? Y en adelante todo fue para peor. ¿Te sorprendió cuando terminó siendo lo que era, un pillo de 5 esquinas, aprendiz de dictador? ¿O no te sorprendió? No me sorprendió del todo. Por supuesto que nadie hubiese esperado ese gesto tan parecido al de Alberto Fujimori 30 años antes, pero sí sabía que si cojeaba de un lado era de... mejor dicho, que si iba a cojear de un lado, iba a ser de su propia improvisación. Y estaba mucho más cerca de ser, en lo que se terminó convirtiendo, un pillo de cuarta, con familiares fugados y tal, que un Hugo Chávez capaz de montar una revolución. Para eso hay que tener verbo. Esa capacidad, para eso hay que tener verbo, hay que tener dinero, hay que tener respaldo del ejército, hay que tener un banco político, digamos, grueso. Y él no tenía nada de eso. Estaba muy fácil ver que la amenaza comunista, el fantasma de vamos a hacer Cuba, Nicaragua, eso no iba a ocurrir. Lo que sí iba a ocurrir, que fue lo que terminó ocurriendo, es un presidente mucho más parecido a los anteriores, que traicionó todas las promesas de la izquierda, que acabó con las posibilidades de que un maestro vuelva a ser presidente en el Perú en el corto tiempo, y que nos ha dejado, creo, a la gran mayoría con la sensación de haber pasado por un hoyo negro, que todavía no termina, ciertamente, porque este gobierno en muchos sentidos es tan malo, o incluso a veces pienso un poco peor, porque se carga gente y no tiene la vergüenza de decir, yo también soy responsable de eso, ¿no? Todos tienen la culpa, pero menos yo, los que toman decisiones. Y eso me parece vergonzoso. Sí, la verdad que sí, esperaba una respuesta de este tipo, tal vez desalentadora, ahí está el refil. Un refil que no colma las expectativas del invitado, pero entiendo las carestías. Demasiado abstemio es este sujeto. Aburre a su abstemización, si cabe la palabra. Una pregunta, cuando quieres escribir un libro, volviendo nuevamente a la literatura, y así saltamos de temas aquí arbitrariamente, ¿cómo empieza? ¿Te enfrentas al Word, abres la laptop, Word, Times New Roman, cambias la fuente, cambias el número? ¿Tienes que tener una idea? ¿Tienes que tener una investigación previa? ¿Escribes por capítulos? Lo pregunto casi por información, porque yo las 2 novelas que he escrito y los relatos que me fueron más sencillos, donde más sufría era cuando terminaba de escribir, no sé, 5 capítulos y me iba a dormir al día siguiente y decía, ¿qué chucha escribí ayer? Tengo que releer estos 5 capítulos y para cuando ya releí los 5 ya estaba tan cansado que no me preocupaba escribir el 6º. ¿Cómo haces tú contra esa hoja en blanco terrible que puede ser para un escritor?
todas esas respuestas en el próximo taller virtual. No, mentira. No. Cherry, acá nos gustan los cherry, claro que sí. No, mentira, todavía no. Seguramente montaré un taller Pero pronto. ya toca, claro. He dictado algunos y me ha encantado la experiencia, pero bueno, lo que ocurre es que cada libro tiene su propio mecanismo y sus propios trucos. Y uno podría decir, hay una forma de escribir un libro, porque todo lo que sabes de cómo escribir un libro, lo sabes solo cuando lo has terminado de escribir. ¿No eres un Vargas Llosa que se sienta 8 horas de lunes a viernes a escribir religiosamente, profesionalmente? Sí me siento, no 8 horas, pero sí me siento a escribir. Es que a veces escribir es leer, ¿no? A veces escribir es no escribir, Investigar. es decir, salir de tu escritorio, salir de tu estudio, ponerte a caminar. A veces las mejores ideas, y a mí me ha ocurrido con esta novela, se me han ocurrido nadando o corriendo, no escribiendo. A veces escribir es leer y tomar apuntes, a veces es ver una película que se te prende una idea. Entonces, no sé si hay una única forma de escribir. Creo que hay tantas formas de escribir libros como libros existen. Los trucos se saben al final y solamente sirven para ese libro que has escrito. Entonces es como una trampa, es como un rulo, un rizo que no tiene solución. Yo te puedo decir ahora, para esta novela lo que hice fue, de pronto me di con esta historia, encontré cuáles eran mis necesidades con esa historia, hablar del desarraigo, hablar de la relación con el Perú, hablar también de la guerra, ¿no? La guerra uno piensa que son como exabruptos en la historia y está mucho más cerca de lo que uno pensaría. Leer mucho y mientras vas leyendo, ¿no? Tomar nota y luego esas notas volcarlas al papel. Tal vez empezaría por ahí, ¿no? Una vez que sientes cuál es el tema que te obsesiona, tratar de agotar todas las lecturas posibles respecto de ese tema y luego esas notas ir volcándolas a la máquina hasta que algo empiece a darle orden a ese magma, ¿no? Uno se enfrenta con unos materiales desordenados. Hasta que se empiezan a concatenar. Sí. Y en este libro, me parece que le leí en una entrevista, utilizas la técnica esta que usaba Vargas Llosa en El pez en el agua, como de caja china, de que en los capítulos impares se escribe una historia y en los pares se escribe otra historia paralela y tal vez en algún momento se unen. ¿Va algo por ahí lo que has hecho en esta historia? Son dos historias. Para mí la principal es la de la Segunda Guerra Mundial, pero hay otra historia paralela que es contemporánea, que tiene como protagonista a un periodista peruano que vive en Madrid, pero sus similitudes conmigo se acaban ahí, ¿no? Porque está divorciado además, ¿no? Está divorciado, porque no tiene hijos, porque tiene raíces andinas por los dos padres, porque nunca ha escrito un libro. Entonces sí, tiene como algunas similitudes, pero en general son más las diferencias. Esa historia es una historia funcional, que funciona como palanca. Es absolutamente utilitaria para que la otra brille un poco más, porque es la más épica, la que tiene que ver con transatlánticos, bombarderos, la épica de la guerra, ¿no? La otra ocurre casi todo en un taxi, en una cabina de taxi. Yo quería, digamos, contraponer ese ambiente casi asfixiante de una cabina de taxi en medio de un atasco, ¿no? Totalmente asfixiante, con la épica de el cielo, la guerra, las bombas, el incendio, las ciudades arrasadas. ¿Y cuando escribes le pones cara a tus personajes? ¿De alguien que conozcas? No de alguien que conozcas, sino, por ejemplo, a veces es alguien que conoces, pero casi siempre es un rostro híbrido, ¿no? Que puede tener algo incluso de ti mismo. A mí lo que me funcionó con Matías Yurato Roeder fue el personaje, este piloto, fue buscar pilotos de la Segunda Guerra y de pronto quedarme con algunos rasgos y a partir de ahí crear y eso. Es como armar un pequeño monstruo, una criatura, ¿no? Como Víctor Frankenstein. Y ya siendo tú un escritor, no sé si la palabra es consagrado, pero... Ojalá que no. Ojalá que... Hay que huir también, ¿no? Es como cuando a ti te dicen, ya has alcanzado el éxito. No, claramente no. Pero a lo que iba es, tú ya podrías vivir de la literatura. Podrías decir, entre mis regalías y mis ventas, o sea, Bailey vive de la literatura, Vargas Llosa, bueno, Bailey es multimillonario por otras razones también, Sí, lo sabemos. Sí, pero yo sé que sus libros le dan como para, probablemente no vivir como viviría Bailey, pero para vivir. Mario Vargas Llosa, ni qué decir, probablemente Roncaliolo también. Creo que tú también estás en ese saco, ¿o no? Te lo quiero preguntar así directamente. ¿Ya sientes que tus libros se venden de una manera en la que dices, man, ya las editoriales, pues ese típico porcentaje de 10% del escritor es una cosa ínfima, ridícula? Yo escribo una historia y me llevo 10% de cada libro. Hace poco le contaba eso. Yo imagino que tú ya no te llevas 10%, espero. No, 10%. No, Hace poco pues. le contaba eso a una amiga española que es doctora. Le contaba, porque ella no tiene por qué saber Claro. el detalle de lo que ocurre en el mundo de la escritura.
Y le dije, sí, es 10%. Como los músicos también, ¿no? Solo que los músicos tienen los conciertos para compensar. Y un showcito privado, no sé. Exactamente. Una cosita ¿no? por ahí, ¿no? Sí. Y me abrazó casi como de pena, creo. Pero, mira, no te voy a negar, sí que a mis libros les ha ido bien, felizmente, pero nunca presupuesto ese dinero, ¿no? Ese dinero para mí cae como... No lo espero, ¿no? Claro. O sea, lo espero, pero al mismo tiempo no lo puedo presupuestar y no quiero presupuestarlo, no quiero que forme parte de mi contabilidad familiar, sino mantenerlo totalmente ajeno y tratar de ganarme la vida haciendo mi chamba como periodista, pero sí darle todas las facilidades al escritor para que no deje de escribir libros. Ok. Eso Y, sí. y hoy volverías a un medio tradicional que te pida unos horarios en Perú o en España, que te pida cierta rigurosidad o que te diga, ya vas a tener un programa de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche todos los días, todo el año, con un sueldo fijo. Y lo digo así porque yo mismo me imagino la vaina y me voy asfixiando, pero como tú que has trabajado tanto tiempo en un medio tradicional, de hecho en varios, también escrito, también tele, también radio, y que hoy eres un poco un creador de contenido, ¿volverías a un medio tradicional? Ojalá que si algún día me llega esa propuesta, no tenga que pensarlo más de 24 horas y pueda decir no con toda serenidad y con toda cordialidad. Porque si la acepto, sería única y exclusivamente Por el billete. por el billete y también, por supuesto, por saciar a mi lado periodístico. Pero una buena oferta económica... A ver, yo en España también he aprendido rápidamente una cosa que no veía en Lima. No se necesita tanto dinero para vivir, ¿no? Para vivir medianamente bien. Es un país que además te da una serie de ventajas que yo no las percibí acá, ¿no? Transporte público de saque. Exactamente. Eso es el sistema tan integrado en toda España que te puedes ir a cualquier lugar en un transporte público decentísimo por nada de plata. Seguridad, o sea, la experiencia de la violencia es una experiencia que existe pero que está confinada, ¿no? A lugares muy específicos. El seguro médico, ¿no? Aquí lamentablemente todavía existe el convencimiento de que si no tienes un seguro médico privado vas muerto, vas a ser víctima de una negligencia médica más temprano que tarde. Allá la sanidad pública, aunque ha caído un poco en los últimos años, sigue siendo garantía de calidad, de atención. No te preguntan si tienes seguro o no, te atienden, ¿no? Es que creo que acá el sistema está colapsado, porque yo sé que los mejores médicos siguen estando en el Rebagliati y en Casimiro Ulloa y en los hospitales del Estado, pero Está colapsado desde hace años. está tan colapsado Sí. que no terminas viéndolo al médico nunca. Tienes una cita pues para, no sé, un mes después cuando ya te estás... Y eso solo va a cambiar si es que cambia, y esto no es algo que ocurra en España, pero sí debería ocurrir, creo que en general en todos los países del mundo, que los funcionarios públicos pasen por la experiencia necesariamente de la administración pública. Es decir, no sé si que los hijos vayan obligatoriamente a un colegio público, pero que de alguna forma tengan que vivir la experiencia de lo público, porque de lo contrario nunca van a luchar por mejoras de una forma genuina, ¿no? Siempre va a ser parte de su discurso, pero no parte de su experiencia. Y ahí tienes un gran contrasentido, ¿no? Y en tu proyecto de vida, ahora que te han dado la nacionalidad española, ¿es seguir viviendo allá? O sea, obviamente por fines... Claro, yo también si estoy viviendo hace 7 años en España o en Estados Unidos, en cualquier país, pediría la nacionalidad por un tema de absoluto pragmatismo, ¿no? De Totalmente, evitar las burocracias, totalmente. los viajes, los pasaportes. Sí, no me voy a poner a hablar como español, no es que de pronto voy a creer en la monarquía. Joder. ¿no? Sí, no. Mi príncipe. Claro. Es Olé. es pragmatismo, es utilidad, es no perder el arraigo conseguido en estos años si es que volvemos a vivir a Perú. Eso te iba a preguntar, ahí me pregunto, o sea, ¿piensas vivir en España ya como un proyecto a largo plazo o tienes la idea de venir al Perú en algún momento a vivir? No tengo la idea de volver a vivir al Perú, pero las ideas pueden chocarse con la realidad, ¿no? Y si la realidad nos impone volver, quisiera que esa vuelta no me impida pensar en volver a España luego con la ciudadanía, ¿no? Hoy España es tu casa. Sí, pero sobre todo es el país donde mi hija crece segura. Sí. Y esa es la motivación central. Todo lo demás está bien, pero la motivación central es ver a mi hija segura, creciendo en un ambiente multicultural y si puedo ahorrarle la experiencia desagradable de ver tan cerca la violencia, y cuando digo violencia no me refiero únicamente a la posibilidad de ser asaltados por un marca, sino al hecho de ser agredidos verbalmente o de sentir algún tipo de discriminación. Si puedo ahorrárselo, ¿por qué no? ¿No? Aparte, Madrid es una ciudad muy... Yo siempre digo, Madrid es como la Lima que yo quisiera que algún día fuera Lima, ¿no? Su O único sea, problema es que no tiene mar.
Su único problema es que no Y tiene eso en mar. verano con 40 grados, déjame decirte que lo extrañas. Bueno, pero te puedes y ir bastante. a Barcelona en un AVE no es tan complicado, supongo, ¿no? Pero no es como... No es tu casa, no es claro. agarrar con tu carro e irte a Punta Hermosa, ¿no? O abajo, a la Costa Verde. Lo más lejano a la playa en carro que son 3 horas por lo menos. 3 horas Barcelona. O Valencia, ¿no? Valencia, 3 horas. Sí. Eso es lo único que le falta, ¿no? Sí, es lo único. Pero el uso del espacio público en esa ciudad es una cosa... Sí, es increíble y te hace pensar, o sea, ¿por qué una ciudad como la tuya, la ciudad donde naciste, no puede garantizar, o el país donde naciste no puede garantizarle a sus ciudadanos algo de eso, ni siquiera eso, sino algo de eso? Seguridad, educación pública y sanidad. ¿Y cuál es el primer paso para irse a España? Por ejemplo, yo mañana digo, ¿sabes qué, Paz? Quiero hacer la de Renato, quiero irme a España. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar chamba, hay que buscar una visa, hay que buscar un... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se va? Bueno, nos fuimos porque Natalia, mi esposa, es médico y ella quería hacer su residencia médica. Ese fue, digamos, la palanca, el pretexto. Pero fue una experiencia migratoria ventajosa en el sentido de que yo sabía, tenía un número de seguridad social que gestioné desde aquí, sabía dónde iba a vivir. No sé si es la experiencia de la mayoría de Probablemente no, migrantes, claro. ¿no? O sea, son 3 millones de peruanos que vivimos fuera del país y estoy seguro que muchísimos de ellos tuvieron que escapar del Perú porque el Perú no les garantizaba las mínimas condiciones de vida. Y vivir en ilegalidad mucho tiempo, probablemente. Sí, pero lo bacán es que los peruanos, en general los latinoamericanos, trabajamos, nos gusta o nos hemos visto en la necesidad de trabajar desde chicos. Y al español eso le cae bien, ¿no? En general los europeos tienen, pues, ¿no?, sus horarios y sus relajos. Esa siesta que hacen esa grada. Los qué españoles, abusivo. claro, a las 11 de la mañana el cafecito y el puchito. Se cierran las tiendas. A las 5 se cierran las tiendas Qué ricos muchachos. ¿Ah? y los feriados, la cantidad de feriados que hay a lo largo del año es bien Hay algo que notable. no quiero dejar de mencionar. Hace poco veía en el Instagram una corneada que le dieron a Rocarrey. Tema polémico. Yo detesto los toros. Me parece que son la cosa más primitiva que hay en un momento donde nos estamos construyendo tantas cosas. Sin embargo, hay mucha gente que yo admiro, que casi he idolatrado en algún momento de mi vida. Mario Vargas Llosa, Sabina, Calamaro, que siguen hablando de una media Verónica como si fuera, pues, la cosa más poética del mundo. En España, evidentemente, la cuna de la tauromaquia, eso pasa cada vez más. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, yo diría que pasa cada vez menos, porque se han cerrado también plazas de toros históricas en Barcelona, que tal vez es la más importante. Y yo, como tú, digamos, no guardo ningún tipo de relación sentimental con la fiesta brava, ¿no? Con el mundo taurino. Tampoco me da para ir a pararme frente a las plazas y decir no. ¿no? Asesino de tirarle huevos. Porque siento que todavía, mientras haya un público, y eso también va a ser polémico porque finalmente estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda, pero mientras haya un público que sostiene ese espectáculo, el espectáculo va a continuar. Yo espero que con los años ese público cada vez sea menor y que se vaya desintegrando esa fiesta como un paso normal a una vida a un mundo donde la vida de los animales tenga un poco más de valor, ¿no? Es cierto lo que dices, porque efectivamente creo que el otro día leí que creo solamente quedan 15 plazas de toros en el mundo, Sí, una cosa sí. así, de las 80 que habían en algún momento, pero Y dicho eso, por supuesto que me da toda la pena el mundo que un torero tan exitoso, tan profesional como Rocarrey haya tenido este percance, ¿no? Y ojalá se recupere y ojalá... leías los comentarios en su Instagram y era como, o sea, si yo alucino a lo que es un periodista político, o sea, ese tipo está más polarizado que nadie. Era como, por fin, el toro hizo justicia contigo y ojalá te mueras de la cornada. No, yo no leí... Y yo No, decía, ¿cómo no podía puedes leer escribirle a eso, un ser sí. otro humano? O sea, ¿qué te Sí, pasa? sí. Está bien que estés en desacuerdo con lo que hace, pero esa ojo por ojo, o sea, el código de Hammurabi era Disney al lado de lo que le ponían a este chico. Y eso es muy violento, o sea, que exista esa opinión para empezar y la decisión de escribirlo, probablemente muchos desde el anonimato, ¿no? Pero no dudo que otros también con el nombre y apellido. A mí me sigue sorprendiendo, me sigue desencantando, me hace pensar que el futuro de la humanidad tiende a ser peor, y eso me duele porque tengo una hija que espero que viva algún día en un mundo mejor que El que nosotros estamos el que viviendo. nosotros estamos Pero dejando. sí hay que, o sea, yo siempre me cuestiono eso, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que hacer algo, como hay marchas, por ejemplo, para evitar que, no sé, que los políticos sean dictadores, o etcétera? ¿Cómo se hace para que esto acabe por el bien de los animales, pero tampoco pues deseándole el mal a los toreros, sino, no sé, con otros mecanismos de debate, de
alturados, pues no políticos. Sí, mira, yo creo que entre los animalistas, así como entre los feministas, hay bandos, algunos más militantes, otros más radicales. Lo importante es que exista, que el tema se problematice, que se discute, aun cuando haya mucho ruido en esa discusión, ¿no? Y aun cuando, por ejemplo, hablemos de estos comentarios tan desagradables, pero de alguna forma ese ruido ya es parte de la problematización del tema. Y yo confío en que poco a poco la propia fiesta, que ya no es lo que era hace 20 años, Se autorregule. vaya o autorregulándose o incluso desapareciendo, ¿no? ¿Ves algún escritor ahora que la generación Z está tan empeñada, creo que para bien, en ser ciudadano del mundo antes que peruano o que limeño, sino que se sienten más parte de un todo? ¿Ves algún escritor joven que digas... ¿En Perú dices? Sí. El otro día presenté a uno, Rodrigo Murillo, que tiene una novela, creo que es su segunda novela, que se llama No juzgarás, que tiene mucho de Vargas Llosiano, pero tiene una prosa muy convincente, muy afirmada, muy segura, y me entretuvo mucho su libro. Sí, me gustó. Y después, a ver, de peruanos o peruanas, ¿no? Porque también hay muy buenas autoras peruanas. Katia Dawe probablemente sí, iba a decirlo. sea la que ha hecho mejores libros en los últimos años. No me quiero quedar sin decir más nombres porque después se lo facturan también, ¿no? Bueno, en todo caso, la literatura peruana está en una etapa Pero, por ejemplo, ahora hay un montón de libros que están saliendo. En los últimos años ha habido como una suerte de relumbrón de la prosa periodística, ¿no? Sí, también hay muchos libros desde los perfiles de los Y presidentes. eso está muy bien. Yo me acuerdo hace 15 años ibas a Bogotá, ibas a Buenos Aires y había una producción de libros periodísticos sobre cosas que estaban ocurriendo en el momento. Y Perú ha tardado, pero se ha montado sobre esa tradición muy bien. ¿Y cómo te sientes cuando ves tu libro, que te ha costado, pues no sé, esfuerzo, trabajo, investigación, al lado de un libro de corte bastante más ligero, de, no sé, desde un influencer o desde esta literatura, no me llamaría animal literatura, sino esta idea de, tú tienes una comunidad, si tú fabricas mochilas, te van a comprar tus mochilas. Tú tienes una comunidad, vamos a hacer libros. Mi libro, no importa, yo te lo escribo con esta figura de negro literario, tú le pones tu nombre. Y está al lado de tu libro y de repente vende más. Hay un golpe ahí de algo, hay una sensación de... O sea, ni me gusta ni me Imagino que te has dado cuenta que en la Feria del Libro esto ha pasado. O sea, hay sí. una cantidad de libros... Ni me gusta ni me disgusta. Una cosa que te enseña Internet es que hay espacio para todos, ¿no? Eso que antes tal vez no hubieses contemplado, porque creías que había un único universo de lectores posibles. La gran lección para mí, por lo menos de Internet, es hay nicho para todos. Todos tienen intereses muy subjetivos, muy particulares, y hay alguien que tiene que encarnar esos intereses, y si lo puede hacer con éxito, pues muy bien. Además, ¿sabes qué? Ya es una etapa del libro en la que yo no puedo hacer nada, ¿no? Yo los escribo, los presento a la editorial, acepto sus sugerencias, los presento, y lo que parece el inicio de un ciclo, en realidad para mí es el término. Por eso en la presentación decía que toda presentación del libro, que siempre se suele asociar con el momento, no sé, pues de la presentación social, que hay algo de bautizo, ¿no?, ante un público, para mí es como entregarle a alguien las llaves de una casa donde he sido profundamente feliz, con la esperanza de que quien la habita ahora Ya te toca. sea también feliz, ¿no? Tanto como lo he sido yo mientras he construido esa casa. Es construir una casa para que venga alguien a ser feliz un rato, ¿no? Qué loco. Ahora voy a presentar el libro de Benito Taibo, justo. El mexicano. Sí, de poesía. Es un tipazo. Me han hablado maravillas de él, Sí, lo estoy sí, sí. leyendo. Y cada vez que he presentado un libro en la Feria del Libro me he sentido profundamente feliz. O sea, no sé por qué, pero hay un lado literario ahí en mi... Que tú lo has abandonado, ¿no? Totalmente, sí, lo he dejado de lado ¿Por terriblemente. qué pasa eso? ¿Por qué ha dejado ese lado, esa beta literaria? Es que he descubierto la cámara de video y la forma de contar historias ahí, y estoy en un proceso terriblemente... Pero en un momento mezclaste las dos cosas y hablabas de libros. Sí, en un momento hacía la estantería, efectivamente. estantería. Sí, no funcionó bien, pero... No sé, en un momento... Es como... No sé si a ti te pasa, pero... Exprimes tanto algo y le metes tanto que de pronto es como que ya no puedes verlo una vez más y le tienes que dar un buen tiempo anestesiado para que luego vuelvas a agarrarlo, ¿no? Bueno, eso me parece mejor que de pronto creer que tienes en este momento historias dentro de ti que tal vez puedes canalizar en un libro, pero tal vez no es el momento de hacerlo. Tal vez no es el momento de hacerlo. Sí. Me encantaría. No sé muy bien por dónde, pero tengo ahí una idea en la cabeza que espero la pueda hacer, pero no sé,
Ya llegará. Yo creo que los libros te escogen a ti a veces. Sí, no al revés, no hay que apurarse. Yo me prometí hace un buen tiempo solamente escribir los libros que necesitaba escribir, ya no los que quería, que en una primera etapa tal vez esa fue más mi urgencia, ¿no? Más quiero escribir esta historia. Y los libros que creo que tocan a los lectores o que me han tocado a mí son aquellos que surgen de una necesidad a veces casi como fisiológica, una urgencia Claro. vital, ¿no? Y se llevó un libro tuyo al cine, me parece, ¿no? El de Busconovia. Sí, ese. Sí, está en Amazon Prime. ¿Cómo te sentiste cuando... Rarísimo. Porque el escritor le pone Raro, ¿sabes? una interpretación imaginativa y cuando Sí. ya te la ponen en la película ya no hay más imaginación. Es esa actriz, esa Sí, cara, esa sí, inflexión de voz. Así es. ¿Cómo así fue es. eso? Fue raro, fue aprender, porque fue, efectivamente, tú escribes un libro y los intermediarios que hay entre ese primer manuscrito y el lector final son muy pocos, ¿no? Es un editor, tal vez alguien que leyó. Corrector de estilo. Un corrector de estilo, y lo que termina saliendo al mercado, lo que termina en manos de los lectores, es muy parecido a lo que tú querías, ¿no? Si no exactamente igual. En cambio, tú escribes un guión y vas pasando por tantos filtros, tantas interpretaciones, que al final lo que queda, salvo que tú dirijas la película, lo que queda es una versión a veces muy pálida, a veces mejor. ¿No te gustó tanto? No me gustó tanto, y la gente que la hizo lo sabe, así que tampoco quiero estar diciendo nada muy incómodo. Y no fue como un... Pero ¿sabes qué me gustó? Lo que sí me gustó fue que se hizo un esfuerzo para montarla de otra forma, y aprendí que montar una película puede ser casi como contarla otra vez. Creo que a mí me dio una información de que tú la viste y pediste como un montón de cambios porque no te gustaba nada y se hicieron esos cambios. ¿Es así eso? Nunca pensé que la pregunta más incómoda llegaría sobre... Es como has hecho la carrera, ¿no? Has hecho la carrera bien y en la última curva se te pincha la llanta, concha. Yo que pensaba que era la pregunta más tranquila del mundo. O sea que... Qué lindo oficio por mi madre. Que vive el podcast, carajo. No, a ver, escribimos el guión con un amigo, con Percy Chávez en España, y de pronto teníamos muchas expectativas, y lo cierto es que al momento de hacer la película el director tomó otras decisiones, la mayoría de las cuales a mí no me parecieron, pero a ver, ya quién era yo a esas alturas. Exacto. Yo era solamente porque el guionista. es un constructo que el actor tiene que meterle su propia dramaturgia de actor. A veces cambiar palabras, a veces cambiar sentidos, a veces cambiar... Es lo que hace un actor cuando interpreta un texto. Le pone una acción que el escritor, el guionista, no se la está diciendo entre comillas. Aquí tienes que aleccionar, aquí tienes que convencer. No, solo pones el texto. Ahora, y el actor le da vida, ¿no? Curiosamente, a mucha gente le divirtió, le pareció graciosa y la festejaron y tal. Y también entendí eso, que a veces uno tiene unas expectativas que no se condicen con lo que la película debe terminar siendo, ¿no? ¿Y te gustaría que sea otra película de tus libros? La distancia que nos separa debería tener una película. Salvador del Solar alguna vez me escribió para hacer una película de la novela. Y yo estaba muy entusiasmado. Me costó un poco porque si el libro había generado todo lo que generó familiarmente... Te iban a quedar Claro. otro filtro de los que ya quedaban. Otro filtro más. Claro. Otros primos, chao, fue un gusto. Me va a quedar un hermano y un primo, ¿no? De hecho, se lo dije a mi mamá. Mamá, mira, existe la posibilidad, ¿no? Pero su única preocupación fue, ¿y qué actriz va a ser de mí? Entonces ya cuando vi que esa era su única La única preocupación, era la vanidad, dije, ya, claro. Salvador, vamos. Y para mi mala suerte y buena suerte para el Perú, lo nombran ministro de Cultura, ¿no? Con PPK. Que además tuvo varios cambios de gabinete. Caían todos los ministros y el único que no caía era Salvador, ¿no? Yo en mi foro interno egoísta decía, ojalá que salga el Ministerio de Cultura. Es un estupendo ministro, pero tiene mi película archivada ahí, encarpetada. Y luego que salió nada. Salieron todos los ministros, el de Educación, el de Economía, Sí, claro. todo, y no salía. Es más, lo iban promoviendo. Terminó siendo primer ministro de PPK. ¿Y te acuerdas cuando llegó al Congreso y hizo Claro, ese exacto. Lo de la denegación fáctica, La de cuestión de confianza. confianza y todo Sí, eso, ¿no? momento estelarísimo. para hacer una película sobre él mismo, ¿no? Yo creo que inconscientemente el actor que es y el director que es estuvieron interpretando, esto ya es medio psicoanalítico Claro. si quieres, pero estuvieron interpretando la película, que no sé si él rodará en el futuro, pero ese momento es absolutamente Y la película quedó... dramático, ¿no? Quedó ya... O sea, por ahí el contacto. Quedó ¿qué encarpetada. Sí. Si me estás escuchando, Salvador, retomemos ese proyecto. Creo que está en Buenos Aires ahora haciendo conversaciones. por ahí está. Vi que entrevistó a Areca, que hizo algunas... Está bueno ese programa, ese espacio, ¿no? Es que creo que la gente se ha dado cuenta que no se necesita mucho para generar algo que estaba
cuando nosotros empezamos esto hace 5 años, la entrevista estaba totalmente devaluada, nadie hacía entrevistas, no daba rating, no daba nada. Y yo decía, pero es el género más paja del mundo, ¿por qué nadie lo hace? Bueno, estaba, claro, Henry Spencer, estaba mi amigo Carlos Orojo, estaban algunas propuestas más, pero no como ahora, que de pronto se ha revalorizado la tertulia en sí, ¿no? Y eso exactamente. Y justo el otro día conversaba con alguien sobre las sobremesas, ¿no? Que es una figura hoy absolutamente anacrónica, obsoleta, que nadie le da valor o que muy poca gente le da valor. Y en general la conversación, esta novela también tiene muchos relatos, gente que conversa, que dialoga, que intercambia puntos de vista. Y creo que tu programa hace eso, o sea, no te estoy pasando la franela gratuitamente, creo que además tu intención también es esa, promover un espacio de entretenimiento, pero sobre todo donde la gente hable, ¿no? La esclavitud del celular, lo agitada que se ha vuelto nuestra vida cotidiana, a veces nos inhibe o nos distrae de sentarnos a conversar un rato como ahora, ¿no? Que casi te olvidas de las cámaras. Y es tan raro cuando... Y luego cuando ves el resultado dices, ¿cómo dije eso? Concha su madre, la curva. A mí me pasa a veces que les digo a mis amigos... Empecé como Ayrton Senna y terminé como Mario Kart. Con plátanos ahí. A mí me pasa a veces que con pocos amigos, y son los que más valoro ahora... de las 2 tazas, ya este es un problema. A mis casi 40, ahora valoro mucho la amistad con los amigos en los que me puedo sentar a conversar y no tengo que decirle, oye, vamos a comer un ceviche o vamos a salir a correr. Claro. O sea, no tengo que justificar una actividad, una excusa para hacer lo que realmente quiero hacer, sino le digo, quiero hablar contigo, sentémonos a conversar. Sí. Y voy a su jato y puta, me sirvo un tecito como viejito, no me pongo ahí mis cositas ahí, frutos rojos, y se conversa. Es que eso es... Siento que ya cuando ya estás tal vez a la mitad de tu vida, como creo que podemos estar nosotros, empiezas a valorar mucho más esas cosas, ¿no? Sí. Y a veces también pasa que ya no encuentras tantos temas en común con amigos con los que antes sí. Y con los que ahora solamente te une el pasado, ¿no? Y eso es doloroso en algún punto. Eso es doloroso porque tal vez piensan tan distinto ahora que prefieren hablar de las mismas anécdotas de toda la vida, pero ya no se genera ya no se actualiza el vínculo, no se vuelve más fuerte, sino que se debilita más bien. Lo bueno es que entran otras personas nuevas y que vibras de la misma manera, que le están pasando cosas iguales y de pronto puedes sentir que una persona que conociste hace un año es uno de tus mejores amigos y no tiene punto de comparación con el que te conoces hace 30, pero yo quiero estar con el que conozco hace 1 porque vibramos igual, ¿no? Total, y a los 20 lo que quieres es tener un montón de amigos y a los 40 lo que quieres es tener a los justos y correctos. Correcto. ¿no? Porque todo lo demás te hace ruido, te distrae, en fin. Sí, las relaciones humanas hay que cuidarlas mucho. Cerramos con esta. La paternidad. Para mí ha sido el descubrimiento más alucinante de mi vida por lejos. ¿Cómo la ves tú? ¿Piensas ampliar los horizontes? ¿Piensas tener más paternidades? ¿Ya cerraste la fábrica? ¿Qué te dio a nivel literario? Muchas preguntas a la vez. No, mi hija es el milagro de mi vida, no es lo mejor que me pasó. Es un tipo de amor tan peculiar, tan desinteresado, porque incluso el amor de pareja es un amor interesado. Totalmente. ¿no? Empieza siendo interesado, no quieres conquistar a alguien, quieres que esa persona sea parte de tu vida. Con los hijos todo es tan natural, genuino, implica un nivel de generosidad brutal, ¿no? Implica a veces sacar de ti rasgos que no sabías que tenías y que solo podrían haber sido estimulados por la paternidad. Y creo que eso es lo que más le agradezco a la experiencia, que me ha enseñado cosas de mí que yo no sabía que estaban dentro, ¿no? Y solamente mi hija ha sido capaz de hacerlas aflorar. Y yo escribí un libro sobre la experiencia de ser papá, pero sobre todo lo escribí para que lo lea la gente y se pregunte si es que debe ser padre, ¿no? Porque también existe esta suerte de convencimiento social de toda la vida de que uno, para realizarse personalmente, tiene que tener hijos. Nada más alejado de la realidad. Exactamente, ¿no? Es casi como un mandato bíblico, ¿no? Creo que es Naces, creces, te reproduces y mueres. Sí, en palabras bíblicas creo que es algo así como creced y multiplicaos, ¿no? Desde siempre tenemos esa especie de misión de especie, de reproducirnos. Y la verdad es que las noticias son la mejor prueba de que hay gente que nunca debió ser padre. Maltrato psicológico, agresiones sexuales, asesinatos. Casi siempre los agresores están dentro del entorno más próximo. O gente que simplemente se desinteresa, chicos con depresión, suicidios potenciales. Es decir, ¿por qué no ahorrarle a la humanidad esos trastornos? Y pensarlo 2 veces antes de ser papá. Y hasta por motivos egoístas, ¿no? Bryce alguna vez dijo, nunca hubiera escrito las novelas que escribí si hubiera sido padre. También. Súper válido. También. Y hay autores que han podido lidiar con ambas cosas
Y hay autores que... Alice Munro decía, yo escribo cuentos porque es lo único que me permiten las siestas de mis hijos. Y nunca te dio esta idea de, por ejemplo, yo soy hijo único. Y ser hijo único es una experiencia muy particular, en Ya. muchos sentidos. Y por eso, claro, yo, de hecho, Vicente iba a ser hijo único, pero gracias a la fertilidad asistida hemos tenido un segundo hijo. ¿En algún momento pensaste, voy a ser hija única? No me lo cuestiono tanto, no creo que sea algo Por malo. mi hija, dices. Sí, porque yo siento que si bien para mí fue algo muy particular y me sentí un poco el marginado, ahora la generación de niños, muchos de ellos son hijos únicos. Sí. Por la misma crisis que estamos viendo en el mundo. Entonces, no creo que sea un golpe tan fuerte. ¿Pero alguna vez lo pensaste? Sí, pero en los últimos años he pensado en volver a ser papá. Claro, ya tengo 47, entonces ya estoy también en ese momento en el que tengo que cuidar otros aspectos de mi vida para no afectar mi organismo, en fin, y poder estar a la altura del desafío. Sí me gustaría hacer, y espero que ocurra, ¿no? Espero que ocurra. Maña. 40, pensé que tenías menos. ¿Eh? ¿Sí? Bien. Me conservo. Sí, está... Es el té. Más te quiere, creo. Pero sobre todo porque mi experiencia con mis hermanos, con mi hermana mayor y mi hermano menor, ha sido y sigue siendo tan bacán, ¿no? Pensamos distinto en algunas cosas, con mi hermano somos más cómplices en otras, que no quisiera negarle a mi hija la experiencia de tener a alguien así, aunque siempre es una bala al aire, digamos, ¿no? Puede ser que terminen siendo, no sé, hermanos poco identificados, pero que no creo. Entonces quisiera que mi hija tenga la misma experiencia que yo. Maña. Sí. Chévere. Bueno, pueden comprar... Ahí está. Ya está, ¿no? Ya está, por favor. Ya está. Renato Cisneros, El mundo que vimos arder, con una foto de contraportada muy particular. ¿Cómo te gusta esta foto? ¿Estás convencido? ¿No estás convencido? Y siempre digo, las fotos de los escritores siempre tienen que salir así como con mirada de sabiduría. Con cara de interesante. Con cara de Sí. interesante. Yo digo, la persona que te ha tomado esta foto se debe estar riendo mientras la toma, no sé. Bueno, vayan a comprar el libro. Mi esposa la tomó. Ah, mi sí, esposa, sí. Pero le metiste cara seria, ¿ah? Claro, pero estaba con camisa y estaba con calzoncillos, creo. Así que, Vaya, acá está mejor, acá con color se ve mejor. claro. Vayan a leerla entonces, El mundo que vimos arder. Bueno, muchos éxitos en los siguientes libros, en los proyectos. Gracias por venir, gracias por la buena onda, por la hora y media, por los 4 pisos y por los 2 tecitos que te has tomado. Has liquidado rápidamente. Gracias a ti, de verdad. He estado muy cómodo. Casi que no me he dado cuenta de que hay 2 cámaras. O 3. 4. Hay una acá que te está mirando todo el rato. Bueno, eso habla bien de mi nivel de involucramiento con la conversa. Totalmente. Nos debíamos la charla. Sí. La anterior me habías hecho una, pero no sé si era la banca o la lengua. Fue la banca, La pandemia. la banca pandémica, que no era ninguna porque estábamos los dos frente a una computadora, ¿no? Sí. Después tú me hiciste una cuando yo estaba en Estados Unidos, en Sálvese quien pueda, que me Sí. gustó bastante porque fue una Con época... Josefina. Sí, que yo estaba... Iba a dar a luz, estaba en otro país, fue todo muy raro y fue como una cosa así me sentí como que bien sobrecogido en ese momento, así que también la pasé bien. Y está bueno tener estas plataformas, creo. Sí. Nos debemos más conversas. Aquí Con fe. o en otro Vendrán en otro más. espacio. La siguiente es que ojalá que sea en España. España te hace beber más cerveza, ¿no? ¿Cómo? España le hace al que vive en España le hace beber más cerveza. Sí, pero yo he descubierto la cerveza sin alcohol y alucina que la recomiendo. Pensé incluso... De verdad. Yo soy cero negociante, no tengo ningún olfato para los negocios y en un momento dije, a lo mejor en Perú, ¿no? Masificar la cerveza sin alcohol. Pero acto seguido dije, no. Pero ¿cuál es el chiste? Un negocio que se arruina en una semana. Yo puedo entender la cerveza de repente con menos calorías, pero sin alcohol. No es que yo sea muy cervecero tampoco, pero cuando me tomo una chela... Tiene que ver con el asunto de la fertilidad del que hablábamos hace un rato. Fue una recomendación médica, ¿no? O sea, limitar el consumo del alcohol y después me hice una promesa a mí mismo de durante un mes al menos no tomar cerveza con alcohol y la diferencia... No estamos en ese place, pero no. No. Ya pasó. Ya pasó. Pero la diferencia entre los análisis que me hice antes de iniciar Sin duda. el experimento y luego, el contraste es bien llamativo. Es bien importante. Y tú sabes que también, yo en esto me volví medio, como no digo experto, pero bastante conocedor, la marihuana también afecta mucho la movilidad del semen. Sí. No lo digo por nada especial, simplemente lo recomiendo. No Dejo el dato ahí, tómenlo o déjenlo. Si a alguno de ustedes le gusta fumar su cañoncito y quieren reproducirse, ya saben. Qué linda conversación. Bueno, sí. Y además en esa frase cañoncito tiene la doble acepción. Así es. Está todo bien dicho. Nada mal interpretado. Muy bien. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Muchas gracias, viejo. Chao, hermano.
Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos 3 categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera del lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios, depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el Premium de La Lengua. Por esa lengua te la voy a jalar, escúpelo ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung.